Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la maestría por habernos convocado en este espacio y darnos la oportunidad de compartir algunas consideraciones. ¿Se escucha o está muy lejos? ¿Se escucha? El trabajo que voy a leer a continuación tiene como título Diálogos y tensiones entre la perspectiva generalista y el campo disciplinar en la enseñanza de la metodología y la epistemología de la investigación, y trata de recoger algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de estos casi 15 años en relación a la enseñanza de la metodología en la Universidad de Lanús. Qué gusto nos dimos y espero que los oyentes se lo hayan dado también. Para poder ajustarme al tiempo voy a leer el trabajo, pues si quieren consultar sobre algún aspecto, obviamente no hay ningún inconveniente. El grueso de las tendencias actuales de la epistemología y la metodología reconocen en el proceso de investigación científica, así como en sus resultados acumulativos, procesos históricamente determinados de organización social del conocimiento, esto es, aproximaciones sucesivas, en ocasiones fuertemente contradictorias entre sí, a la capacidad de lograr una reproducción mental de lo real y una representación de sus universos posibles, lo cual permite no solo afirmar la identidad social de lo real como un patrimonio común y comunicable, sino también y muy especialmente en la era contemporánea, anticipar eventos a partir de hipótesis de intervención, actuando eficazmente sobre ellos como tecnología. Estas características del campo disciplinar implican, para quienes enseñamos metodología de la investigación, una serie de desafíos que atraviesan tanto la selección del plantel docente como las estrategias didácticas a emplear y los contenidos a desarrollar en el dictado de cada uno de los cursos. Para atender a estas particularidades del grupo de materias metodológicas de las carreras de grados, la UNDA emprende en el año 2004 el proceso de estructuración de un área transversal de epistemología y metodología de la investigación. Dicho proceso de conformación fue planificado e implementado por las autoridades del Departamento de Humanidades y Artes y coordinado inicialmente por el profesor Juan Zamaja. Y posteriormente, en el 2006, quedó a mi cargo y fue concebido en el marco de un proyecto institucional departamentalizado que privilegia la creación y funcionamiento de centros y áreas transversales a toda la universidad. Los mismos contemplan las funciones llevadas a cabo por las direcciones, secretarías y departamentos en cuanto a planificación y desarrollo de las tareas sustantivas de la universidad, docencia, investigación y cooperación. A pesar de ser transversales, las áreas y centros se encuentran adscritos a un departamento en particular. En el caso del área de epistemología y metodología, está adscrito al Departamento de Humanidades y Artes, pero nuestras materias son de los 4 departamentos de la universidad. Y dentro del departamento de numerosas carreras. Así, durante el primer lustro se priorizó la formación de los equipos de docencia, la articulación bibliográfica y el consenso de un marco epistemológico común para abordar la relación entre una metodología de la investigación general y los campos disciplinares en los que se aplica. Esto último aparecía como un debate de fondo ante perspectivas universalistas que consideraban los campos disciplinares como un reservorio de casos y ejemplos sobre los cuales brillar los saberes e instrumentos metodológicos, y perspectivas particularistas que asignaban a la metodología de cada campo un rol subsidiario e intransferible. Frente a ellas, primó por razones tanto teóricas como de experiencia docente una perspectiva intermedia. Por un lado, se coordinó bibliografías, correlatividades, contenidos curriculares, estrategias pedagógicas y materiales didácticos para potenciar el proyecto de transversalización que la universidad asignó al área. Por otro, se explicitó el punto de vista compartido respecto de la inmanencia entre las reflexiones y problematizaciones de cada campo disciplinar y las reflexiones y problematizaciones metodológicas para la intervención y para la investigación en dichos campos. De este modo, en un contexto estratégico de transversalización, se garantizó que cada programa y
hiciera presente en su puesta en práctica esta realidad, articulando problemas, prioridades y técnicas cuya aplicación es específica e inconmensurable con su implementación en otros campos. Consolidados los primeros equipos docentes, se priorizó el avance en otras funciones sustanciales de la actividad académica, forjas de equipos y programas de investigación asociados a los campos disciplinares e interdisciplinares en que se ha desarrollado la perspectiva departamental, inicio de actividades de cooperación con otras unidades académicas y con la comunidad y colaboración en la resolución de problemas académicos diagnosticados por la Secretaría Académica de la Universidad, tales como el tramo de egreso, en particular en tesines de grado, y formación instrumental para la presentación de proyectos de investigación. Por otra parte, el área se encarga de brindar capacitación extracurricular a los diferentes claustros en torno a la problemática de la metodología de la investigación y a los saberes requeridos para abordar las diferentes instancias de un proceso de investigación. Estas capacitaciones están destinadas a docentes de los 4 departamentos y eventualmente a los otros claustros. Y entre los objetivos propuestos, uno de los principales ha sido el desarrollo de nuevos equipos de investigación. En tal sentido, uno de los problemas más frecuentes, además de los ligados a los requerimientos de la Administración, fue la dificultad de los profesionales provenientes de las disciplinas proyectuales para formular una investigación de tipo académico. Muchos de estos impedimentos provenían del desconocimiento de los formatos concretos de investigación y de la falta de tradición y experiencia en su propia disciplina de tareas de investigación. Trabajamos entonces con un taller de formulación de proyectos que ha permitido incubar y desarrollar nuevos equipos y la incorporación de temáticas novedosas. En cuanto a la actividad investigativa de los propios integrantes del área, se repite la misma tensión enunciada entre lo disciplinar y lo específicamente metodológico, generándose algunos temas de investigación que reflexionan sobre la metodología y otros que se enmarcan directamente en las disciplinas de origen de los docentes, reeditando de algún modo el dilema que se genera al tener que elegir un tema de tesis para las maestrías y especializaciones en metodología. Durante este tiempo hemos podido garantizar la participación de todos los integrantes del área en equipos de investigación, pero solo una parte minoritaria de los proyectos de investigación hizo foco en problemas metodológicos. En tanto, la mayoría de ellos se ha inscrito en las disciplinas de origen de sus integrantes o en problemas identificados en los campos problemáticos propuestos por las carreras donde están insertos, utilizando ese espacio para la producción académica en el campo metodológico, aspecto que se nota en una proporción de artículos y ponencias metodológicos sobre el conjunto de la producción académica. Esta tensión entre la especificidad disciplinaria y el campo de la metodología atraviesa también la problemática de los trabajos integradores finales. Inicialmente, los formatos habituales de TIF de la mayoría de las carreras respondían a un esquema similar en estructura a un proceso de investigación, siempre considerándose su diferencia en cuanto a la originalidad del tema y al alcance de sus objetivos con el antecedente. Esto facilitaba la coordinación entre los contenidos de las materias metodológicas, los brindados en los talleres de TIF y la elaboración de la tesis. Abordamos la enseñanza de esta disciplina con una fuerte carga de trabajos prácticos, articulando los conocimientos teóricos en torno a su aplicación en un microproyecto de investigación. En la medida de lo posible, estos microproyectos buscan vincularse con los TIF, aunque no siempre es posible que el alumno anticipe con tanto tiempo de anticipación el tema que después abordará en el trabajo final. Pues hemos observado que en aquellas carreras donde logra articularse la instancia de tesina con las materias metodológicas, se incrementa la tasa de graduación y disminuye el tiempo de elaboración del trabajo final. En los últimos años, numerosas carreras han incorporado nuevos formatos de trabajos finales, muchos de ellos de producción y no de investigación, que tornan divergentes los objetivos de las diferentes instancias pedagógicas. En el caso de las carreras con cierta tradición teórica o investigativa, estas diferencias solo llevan a que las materias metodológicas se concentren en la actividad investigativa profesional posterior que el alumno tendrá una vez graduado. En el caso de las disciplinas sin esa tradición, se hace más difícil la comprensión de la necesariedad de un cuerpo de materias metodológicas.
Esto ha generado que la última revisión curricular llevada a cabo por nuestra universidad el año pasado, varias carreras hayan optado por disminuir la carga metodológica al considerar que este aspecto, que ya no estaba directamente vinculado con la finalización del trabajo final integrador, era prescindible. Numerosas carreras pasaron a prescindir de uno de los dos niveles metodológicos que estaban contemplados originalmente en sus planes de estudios, conservando solo uno de ellos. En algunos casos, prefiriendo que el estudiante tenga un panorama general sobre la metodología de la investigación y apostando a que su formación como investigador se dé en el marco de la práctica futura. En otros, prefiriendo una metodología aplicada sin tiempo para una reflexión teórica sobre el proceso investigativo. La concepción de la enseñanza de la metodología como un proceso del que el alumno debía apropiarse mediante la ejercitación ha delineado un programa de trabajo en el que necesariamente debía dominarse el campo de la metodología, pero también el de las disciplinas en las que cada docente estaba ejerciendo el dictado de clase. Hemos tratado de aprovechar el máximo de saberes previos de los docentes para que puedan ser capaces de entender los problemas básicos de cada disciplina y así ayudar a los alumnos a que recorten sus propios modos teóricos. Este esfuerzo ha generado correlativamente que muchos docentes del área terminen tutoreando un gran número de trabajos finales de muy diversos campos disciplinarios. Ese esquema original en el que el cuerpo de materias metodológicas contemplaba una enseñanza teórico-práctica donde el alumno se apropiaba del proceso de investigación, a la par que aprendía sus instancias y las llevaba a cabo, se ha vuelto poco factible por falta de tiempo en el nuevo mapa curricular. A esto se suma la dificultad de los estudiantes para acceder a una práctica investigativa. Si bien en los últimos años se han generado muchos programas de estímulo a la investigación, entre ellos las becas SIG o SIN y las convocatorias cada vez más frecuentes de incorporación en otros programas, los alumnos de algunas carreras tienen la dificultad de no contar con suficientes equipos de investigación que puedan albergarlos, ya que la investigación no se ha desarrollado extensivamente en todas las carreras o los equipos no abren sus invitaciones a los estudiantes. Por tal motivo, al dejar de ser el TIF un trabajo orientado a prácticas investigativas, queda sin instancias de aprendizaje de dicha práctica, al menos en su tiempo de estudio. La tarea inicial de formación del plantel docente del área se desarrolló en el marco de un crecimiento significativo de la universidad, con carreras nuevas todos los años y un mecanismo de administración de los recursos humanos, un plantel estable con dedicación part-time o full-time, que junto con la aparición de nuevas materias favorecía la rotación de los docentes en las diversas carreras de la universidad. Así, una de las características más significativas de nuestro equipo es el ser un docente interdepartamental, por un lado, y estar en varias carreras simultáneamente por el otro. Esto ha otorgado a nuestros docentes unos antecedentes de características particulares al momento de ser validados en un concurso académico. A esto se suma que muchos de nuestros docentes no tenían inicialmente una titulación específica en el campo de la metodología, sino en diversos campos disciplinares, pues a diferencia de otras áreas específicas como el área de historia o de ética, el conocimiento del objeto de estudio de la carrera marco resulta imprescindible y por lo tanto hemos bienvenido profesionales del campo específico, especialmente para los talleres integradores finales. El desafío inicial del equipo docente consistió en acordar principios comunes respecto al rol de la enseñanza de la metodología en una carrera de grado, en concordancia con lo que cada carrera delimita como perfil específico. En tal sentido, se hace imposible definir un criterio único para carreras de tipo proyectual, de tipo interventivo o de tipo reflexivo. Se manifiestan diferencias notables entre carreras más fuertemente ligadas a tradiciones de mucha investigación académica y otras de tradiciones más orientadas a la utilización de herramientas de investigación para la producción de trabajos proyectuales y obras de autor. Mientras en las primeras el orden de presentación de los pasos del proceso investigativo aparecen regularmente semejante al de la presentación administrativa de los proyectos de investigación académicas validables, en la segunda esto aparece matizado por la explicitación de debates respecto de la diferencia entre los modos de formalización y validación de proyectos y los modos en que efectivamente se plantea y desarrolla el investigado, así como los modos
en que las investigaciones se plasman en estructuras argumentativas y comunicacionales. Existe, a pesar de ello, una serie de tópicos que componen el proceso de investigación, planteados de modo inconfundible como análogos, más allá de diferencias de nombres, y planteados en los programas en un orden de desarrollo semejante. Por otra parte, las diferencias de formación, de desempeño profesional y de procedencia disciplinar entre los docentes complejizan aún más la tarea. La clásica distinción entre las tradiciones cualitativa y cuantitativa en metodología de la investigación aparece tratada de modos diversos en distintos programas. En términos de denominación, mientras algunos programas de autores subyacentes hablan de métodos cual y cuantitativos, otros hacen referencia a abordajes. Esto es, no a caminos diferenciables, sino a modos de tratar. Su estrategia, la elección de la relación más eficiente entre instrumento y unidad de observación, entre registro y procesamiento, etc. Esta diferenciación atraviesa otras, por ejemplo, las referidas a la unidad, el método o pluralidad de métodos. Asimismo, esta distinción atraviesa también las diferencias de adscripción a tradiciones cualitativas cuantitativistas o al seguimiento de debates a favor de la convergencia y triangulación. Por lo general, la adscripción a estas tradiciones, al menos en ciencias sociales, no aparecen ligadas ya a la pertinencia a unas u otras carreras de grado, sino más bien a los recorridos de identidad epistemológica o de posgrados específicos de los correspondientes docentes. Se notan algunas posibles implicancias de tales adscripciones en el mapa de enseñanza de técnicas ligadas a las instancias empíricas del investigador. Diseño de instrumentos de recolección de datos, muestreos y estrategias de campo, frente a las cuales se detectan omisiones correlativas a las líneas de descripción teorizadas. Así sucede, por ejemplo, en el saldo de décadas de recorridos paralelos, diálogos y asperezas entre las tradiciones de la sociología empírica y las corrientes que han abrevado, por el contrario, en el interaccionismo simbólico, las aproximaciones de campo provenientes de la antropología clásica y las que abrevan en tradiciones de vinculación activa entre diseño de investigación y diseño de intervención. A ver qué dice Erika Halvorsen. Ella plantea en el libro, al principio, que se llama El hilo rojo, que aunque no te veas tales diferencias y mutuos desconocimientos en algunos casos pueden notarse incluso al interior de los grupos de carreras afines en sus objetos de estudios, lo cual refuerza la hipótesis de circulaciones de sentido con mayor peso de las historias de vidas de los docentes, que han consolidado su labor en metodología, por encima de procesos de configuración curricular según carreras u objetos de estudio académicas o profesionalmente delimitados. Esta tensión entre los campos disciplinares de origen, los de la carrera donde se dictan las materias, y el campo de la metodología han permanecido hasta la actualidad. La heterogeneidad del plantel docente nos ha obligado a proponer programas formativos diferentes según los casos. De esta misma manera, al momento de diseñar una estrategia común a las diferentes materias de las distintas carreras, debimos repensar paso a paso lo que ya conocíamos sobre el proceso de investigación, la manera en que se identifican los elementos comunes a este proceso, que pueden manifestarse como matriz común al investigar más allá de los objetos específicos a los que se haga referencia, aparece fuertemente ligada a las tradiciones epistemológicas, tanto aquellas en las que se ha formado el docente como en las que el campo disciplinar se entró. Si por un lado es notable que la casi totalidad de los recorridos de las asignaturas metodológicas del área incluyen al menos en parte las discusiones más importantes sobre la problemática del conocimiento científico, las articulaciones entre saber, poder, praxis social, los debates sobre la agenda de problemas de la disciplina y los que corresponden a las tradiciones epistemológicas y metodológicas predominantes, tal inclusión es sumamente heterogénea de un caso al otro, produciéndose estados de la cuestión notoriamente distintos y generando por ello agendas problemáticas difícilmente articulables entre sí. Frente a tal escenario, las estrategias y debates al interior del área se han agrupado en 4 tipos de desafíos y 2 bloques de tensiones principales en el diseño de contenidos, actividades y procedimientos de las respectivas asignaturas. Los desafíos provienen de los requerimientos formativos que el tramo de grado exige a este tipo de asignatura. Las tensiones de los debates epistemológicos y aquellos producidos en torno a las nuevas funciones de la educación superior,
que llevan a abordarlos desde una perspectiva multidisciplinar bajo el signo de la heterogeneidad y el cambio acelerado de contenidos y técnicas. Los desafíos son los siguientes: la formación del futuro investigador científico, pues para ello habilita toda titulación de licenciatura; la formación del profesional capaz de tomar decisiones aplicables a casos utilizando herramientas de la metodología de la investigación para reducir la incertidumbre; la formación del futuro tesista de grado; y la formación de un estudiante universitario capaz de aprovechar la formación metodológica para empoderar su propia condición de campo. Las dos tensiones. La primera es la proveniente de debates epistemológicos, macrodisciplina inmune a las particularidades o caja de herramientas subordinada a cada campo disciplinar, abordajes y estrategias cual y cuanti, por ejemplo, que producen tradiciones o tradiciones disciplinares que cuajan en abordajes y estrategias. La segunda tensión, las provenientes de los nuevos desafíos de la educación superior. ¿Qué profesional formar? Orientación más breve y técnica al mundo del trabajo o profundización de la formación estratégica. La mundialización y la sociedad del conocimiento parecen requerir mucho más de los docentes. Para concluir entonces, podemos encontrar en el funcionamiento transversal dificultades y aciertos. Entre las dificultades podemos contar la rotación constante de materias que hacen que nuestros marcos de referencia laboral y disciplinar se modifiquen cada cuatrimestre. Entre las ventajas se destaca la riqueza en la experiencia docente debido al dictado en diferentes carreras, que redunda en un crecimiento de los docentes del área, en la posibilidad de sumar estrategias docentes, diversidad de modalidades de dictado y de trabajos prácticos. Por otra parte, se genera la posibilidad de estandarizar objetivos en materias de igual incumbencia, de intercambiar estrategias docentes y trabajos prácticos entre las distintas carreras y materias. En la mayoría de las carreras de la UNLA se cuenta con al menos 2 materias de estrategia. Finalmente, en relación a la formación y asignación de los recursos humanos, existe una mayor flexibilidad a la hora de distribuir el equipo docente, debido a la existencia de materias diversas que se ajustan a la formación y antecedentes específicos de cada docente. Por otra parte, se puede articular de una manera más eficiente la grilla horaria y la asignación de carga horaria. El trabajo compartido, rotativo e interdisciplinar ha enriquecido nuestra experiencia como docentes y como sujetos de trabajo. Hemos encontrado en este espacio muchos desafíos que han completado nuestra formación metodológica y han desafiado nuestras posiciones epistemológicas previas, instándonos a replantearnos cada vez qué enseñamos y cómo lo enseñamos. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, después Silvana tenía una pregunta también. 2 cosas que me surgieron de la mesa, que bueno, lo felicito, muy buenas exposiciones. Teté hablaba de una racionalidad socialista y que tomabas de Barsaski, me parece. La verdad que yo no sabía que Barsaski había hablado de eso y me parece un hallazgo realmente. Lo es. Sí. Lo es. Sí. A mí me sorprendió increíblemente. Vos sabés que, perdón, ¿no? Que estoy interrumpiendo la pregunta, pero el libro que se llama Estilos tecnológicos, propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista, es un libro que publicó la editorial de la Biblioteca Nacional bajo la dirección de Horacio González. Y es uno de esos libros de rescate, ¿no?, que publicó la Biblioteca Nacional, forma parte de una colección, se consigue, está incluso en el catálogo online de la biblioteca, y la verdad es que vale la pena mencionarlo, porque bueno, es justamente un proyecto que ahora ha quedado trunco porque no va a seguir publicando la biblioteca nada, y este libro, que es el último que publica Barsaski en el 76 y que se llama justamente Propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista, bueno, lo encontrás, lo tenés que ir a comprar ahí a la, Está al alcance de la mano. biblioteca, claro, sí, a mí me sorprendió mucho. Además tiene una introducción del propio González y de Sara Rieti, que es una investigadora que trabajó con Barsaski y que de hecho vino a inaugurar acá el espacio Barsaski de la UNLA.
Y las introducciones son buenísimas, así que la verdad se los recomiendo mucho. Sí, esto venía a colación de que me llamó la atención porque Foucault, en Nacimiento de la Biopolítica, cuando está hablando de la racionalidad neoliberal, dice, bueno, ¿cuál podría ser la alternativa a esto? Y habla de una racionalidad socialista justamente. Y dice, esto no hay que ir a buscarlo a los libros. La racionalidad socialista no se ha inventado todavía, esto lo dice en el año, a la fines de los 70. Dice, hay que inventar una racionalidad socialista. Y esto lo conecto con lo que decía Hugo recién, cuando hablaba de la parresía, que era como una ética diferente a una ética que corre riesgos, ¿no es cierto? Donde no es simplemente, hablabas del interés personal, no es una búsqueda, sino que es ponerse al límite, ¿no? Ir a, correr un riesgo, ir más allá de uno mismo. Y también, creo que esa racionalidad, como intelectuales, científicos, escritores, etcétera, tenemos que buscarla también en el límite, porque hoy en día estamos, lo decía el profesor Echeverría ayer, el científico es alguien que gestiona su imagen continuamente. Está transido por esa lógica de la gestión de la propia imagen. Tenemos que hacer mucho autobombo, mostrarnos, ¿no es cierto?, para conseguir insumos, para conseguir becas, etcétera. Y me parece que nos hace falta también empezar a correr ese riesgo, ¿no es cierto? Hacer un poco más, salir un poco de, ponernos al límite de eso y para empezar a inventar algo que todavía no se ha inventado, que creo que es esta racionalidad, ¿no es cierto? Quizás tendríamos que recordar quiénes son los destinatarios de los cursos de Foucault, ¿no? En los 70 son los jóvenes que han hecho el Mayo francés y muchos exiliados argentinos tomaban clases, seguían los cursos de Emilio de Ippola, etcétera, seguían los cursos de Althusser y después de Foucault. ¿Hay alguna pregunta? Una aclaración, una ampliación de esto. En mi lectura de Warshawski, fui detrás de esa racionalidad científica y lo que encontré es que es una racionalidad es un cambio de racionalidad en los fines. Es decir, esa racionalidad se propone la construcción de un mundo nuevo a partir de valores nuevos, pero me desilusioné en este sentido, aunque hay otras cosas que son maravillosas de Warshawski, que advertí que la lógica subyacente de la investigación científica es exactamente la misma que él critica. Es decir, se trata de poner a la ciencia tal cual está al servicio de otros intereses, pero no se trata de pensar, en última instancia y para buscar una analogía, lo que el socialismo real hizo con la ciencia es de algún modo lo que Warshawski está pensando también, pero reproduce la misma ciencia capitalista que supuestamente está criticando. ¿Desde dónde? No desde los fines. Entonces creo que piensa que rompiendo con los fines rompe con esa ciencia, pero lo está traicionando, que por debajo subyacen las mismas consideraciones, digamos, está la misma lógica por debajo, no. y la misma idea de cómo se conforma seriamente el conocimiento científico. No es casual esa palabra, TT, que vos usaste, citando a Warshawski, acerca de la ciencia seria. Para él la ciencia seria es la misma ciencia seria que para Klimov. Pero Andrés, acordate lo que nos dijo Sara Rieti, que yo tomé clases con ella, que no es solo la albacea de Warshawski, es la editora, ¿sí? Sí. Sara Rieti decía, nosotros tenemos que pensar no en la Unión Soviética como socialismo, sino en Cuba. Nuestro modelo era Cuba. De todos modos, hay una pregunta de la doctora Viñales. Igual es... ¿Tete quiere contestar? Sobre Sara no. A mí lo que me llamó la atención que hay una cosa rara en Warshawski, que es que él se nota que llega tarde a las humanidades, de alguna manera, porque hay momentos en los que no le queda otra más que decir, bueno, voy a pensar, el proyecto nacional del que depende el proyecto científico es fundamental para ver qué ciencia hacemos. Y él habla de un proyecto nacional pueblocéntrico, por ejemplo, que la verdad que como concepto y como término es bastante tosco. De la misma manera que habla de, dice, bueno, voy a evaluar
cómo se invierte, cómo va a ser la cuestión de la inversión científica y cuánto se puede... ¿Cómo evaluar, ¿no? las variables económicas? Se habla cuánto va a ser el despilfarro tolerado, ¿no? Entonces habla de despilfarro. Incluso los epígrafes que él usa son que bachaché, ¿no? De Discépolo. Lo que quiero decir es que hay una cosa híbrida que no termina de plasmarse, que cuando uno accede, por ejemplo, a la lectura esta de la fábula, ¿no? Y vos decís, bueno, un científico que va a escribir una fábula, pensás en Nietzsche por ahí. Y te encontrás con que el texto es tan técnico que no entendés nada al tercer párrafo, pero no entendés nada porque hay fórmulas, ¿no? Expresa, es casi una alegoría, y una alegoría muestra un sentido monolítico, ¿no? Bastante cerrado, en lugar de tratar de conservar justamente lo que uno pensaría que está tratando de hacer y de llevar a la ciencia, que es esa posibilidad de trabajar con otro tipo de verdad, etcétera. Así que a mí lo que me resultó como extraño del trabajo es esto, ¿no? Que si hay algo que no termina de cerrarse, no sé. ¿La pregunta de Silvana? Sí, bueno, gracias a los tres. Mi pregunta es para Hugo. En realidad, más que una pregunta, qué sé yo, son algunos comentarios y preguntarte si has podido profundizar en esa relación de Foucault con el psicoanálisis, porque muchas veces, digamos, es corriente una lectura del Foucault crítico del psicoanálisis, ya sea por, qué sé yo, por esta lectura en relación al marxismo y al psicoanálisis como... que pretenden la cientificidad y en ese sentido son la antigenealogía, etcétera. Pero me parece que hay otra relación con el psicoanálisis que es bien interesante. A mí se me ocurrían dos, en la hermenéutica del sujeto sobre todo. Vos hablabas de la parresía como ese coraje de la verdad, pero además la parresía es esa relación con la verdad que siempre tiene que ver con la relación con el otro. Y pensaba que en esa relación con la verdad, también hay una relación con la verdad en Foucault, donde siempre tiene que ver con la palabra que se le dirige al otro, ¿no? Al maestro. Y en ese sentido pensaba, él diferencia la pedagogía de la psicagogía o de la psicagogia, donde se trata de una relación con el maestro en la cual está mediada por el eros, ¿no? Y el maestro es el que incita al otro a cuidar de sí mismo, no le dice la verdad, sino que lo incita a la búsqueda de la verdad. Y me parece que en ese sentido se podría pensar la relación psicoanalítica, ¿no? A partir de esa relación con la verdad. Esa era una de las cosas que me parece que se podría, pero bueno, no quería preguntarte si lo veías eso. Y la otra cuestión también tiene que ver con las relaciones entre sujeto y verdad que presenta Foucault, que en la antigüedad clásica es una relación que transforma al sujeto y en la modernidad ya no, digamos, el sujeto ya no se transforma en esa relación con la verdad. Pero casualmente con la sospecha, con los maestros de la sospecha, si bien no hay una vuelta, digamos, a esa relación con la verdad que había en la antigüedad clásica, sí es muy importante la verdad para la transformación del sujeto. En el caso de Marx, la toma de la conciencia de clase es fundamental para la transformación subjetiva y para la transformación social, ¿no? En el caso de Nietzsche, la transvaloración de los valores. En el caso del psicoanálisis podía llegar a ser el cambio en la posición del sujeto. Entonces, si vos ves que puede haber una relación de Foucault con el psicoanálisis, digamos que no sea la crítica nada más que Foucault hace. Sí, bueno, te agradezco la pregunta porque me permite por ahí desarrollar algo que no pude seguir trabajando por el tema del tiempo. Y también tiene que ver, por ahí aprovecho para comentarte que en tu presentación el tema del cuerpo me parece por ahí que tiene que ver un poco. Yo presentaba más el tema como sujeto, pero podría ser también cuerpo,
en el sentido de una construcción propia, ¿no? Creo que en ese sentido hay varias cuestiones, ¿no? Y hay, digamos, ciertos acercamientos y distanciamientos quizás de Foucault respecto de Freud o Lacan. Esto, digamos, puede estar. A mí me parece que sí, coincido con vos en que hay en la situación psicoanalítica algunas cuestiones que Foucault también dice que debe haber en la situación paresiástica. Habla de dianoia, amistad, verdad, una serie de cuestiones que, no amistad, pero no sería exactamente lo mismo, pero algo de la transferencia tiene que estar en juego. Hay una cuestión del saber, pero ahí, digamos, a mí me parece que en un punto las dos, y un poco era la idea del trabajo, transmitir, que las dos propuestas intentan pensar una ética basada no en un universal, pero en referencia a un universal, sino en referencia a una subjetividad, a un sujeto implicado en una lógica de poder, histórica, social, etc. De parte de Lacan y del psicoanálisis también hay acercamientos y distanciamientos, pero me parece que hay distintas. Por ahí yo se me ocurrió por ahí resumirlo. Vieron que en tema de la comunicación se habla del enunciador, enunciado y enunciación, ¿no? La parecida, me parece, resumiendo un poco y reinterpretando, tal vez, Foucault plantea que el enunciador comprometió con el enunciado. En el psicoanálisis me parece que ahí la diferencia y la cercanía tiene que ver con un compromiso con la enunciación, es decir, con el dicho, quiso decir tal cosa, dijo otra, y bueno, hay una responsabilidad en eso también, en el acto de la enunciación. Pero uno no se contradice con la otra, sino que uno es una afirmación para él, para ahí tomaba a Pericles, ¿no? La parecida política, que le sorprendió, que fue la primera que surgía. Él pensaba que iba a surgir la psicagogía como la primera, pero no, surgía una parecida política donde el afirmar una posición y ligarse a una posición implicaba un riesgo concreto, como dice Pablo, e implicaba un jugarse en algo y un afirmarse en cierta identidad de la cual no podía sustraerse, y además ese riesgo personal era una garantía de autenticidad del decir. O sea, si me juego en esto, y hablando mal, pongo los huevos en esto, que es porque esto realmente soy garante de esto. O sea, el enunciador del enunciado, es un compromiso. Pero eso es una práctica. Y en el psicoanálisis me parece también hay un compromiso con una práctica que no tiene que ver tanto con esta enunciación de ese enunciado en lo social, sino con una enunciación puede ser en lo social o no, pero un compromiso de reflexión respecto de lo que hay detrás de lo que se dice, y más allá de lo que se dice, la intencionalidad consciente. Y me parece que una a la otra también se equilibran de alguna manera, porque el ideal tampoco es el sacrificio paresiástico, ¿no? Sino las dos referencias me parece que orientan al sujeto de alguna manera como un bagaje ético, digamos, para estar inserto en las situaciones de vida y como, quiero decir así, para terminar, en un punto, por eso también hablaba del tema de la tragedia, que es una perspectiva desde dentro del drama, de la vida, y no desde una posición exterior donde se juzga y se toma posición sin consecuencias personales, sino un compromiso directo. Parece que esos son los puntos. Tenemos tiempo para una pregunta más. Tenemos acá una especialista en comunicación también. Sí, yo estaba pensando cómo, en relación a esta discusión que estás planteando, el concepto de praxis social está entrelazado en varios de los autores, y con lo de la enunciación pensaba en cómo Bakhtin resuelve esta regularidad en los géneros discursivos y en las prácticas sociales a partir de este concepto de praxis que después Habermas, por ejemplo, va a retomar, y desde ahí va a construir este espacio de opinión pública, de consenso compartido, desde el cual se puede llegar a un punto de acuerdo que supera la razón del siglo XIX, del siglo XVIII. Estratégico, claro. Sí, la racionalidad estratégica, diría Ricardo.
Hoy lo estuvimos evocando, ¿no? Me parece que este concepto de enunciación, sí, al poner en el primer plano la subjetividad, o sea, la enunciación es posible porque hay un sujeto que se apropia del discurso. Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. Digo, no sé si conocen la obra. Claro, creo que es un ejemplo de desaparecía, ¿no? El yo. Claro, o sea, es el momento en el cual el discurso deja de ser objetivo para ser encarnado por un sujeto que se apropia de él y que al apropiarse define un otro. Y esta relación, en el caso de Bakhtin y de otros formalistas rusos y de otros, y de muchos pragmáticos, por ejemplo, Peirce, es una relación social, ¿no? Y que combina la tensión entre esta individualidad, entre esta ética individual y lo que las otras éticas individuales colectivas. Y que en definitiva es repensar el tema ético no como una serie de principios o leyes dadas y universales, sino en una permanente producción y reconstrucción por parte del sujeto atravesado por este simbólico, por esa ley, pero que no está algo ya dado y que rige, porque hay situaciones nuevas, dilemas nuevos, distintas cuestiones que tienen que ver con una construcción, no con una aplicación de lo normativo, digamos. Bueno, me parece que estamos en condiciones de cerrar este panel, hacer una breve pausa y después sigue. Estamos sobre la hora, entonces no hacemos la breve pausa y continúa el siguiente panel que va a coordinar Cristina. Y bueno, tenemos a Hugo Spinelli, Roxana Inoub. Estoy leyendo bien, ¿no? Sí. Inoub. Los invitamos a subir. Muchas gracias a todos y a todas por participar.